El estado de Hidalgo es rico en leyendas. Las han contado diversas generaciones de duendes, entes, apariciones y demonios. Y por supuesto, leyendas de mujeres, mujeres misteriosas, mujeres poderosas y aterradoras. Ejemplo de ello es una leyenda sobre una bruja casada y cuyo marido había vivido siempre durante años con ella, pero ignorante de lo que aquella mujer solía hacer por las noches. Vivían en un cuarto de adobe, alejado de un pueblo como este, aquí, en Hidalgo, hasta que un día, lo más parecido a un día normal de trabajo, los amigos de él, animados por el aguardiente que habían bebido durante la tarde, le dijeron que en el pueblo había mucha gente que rumoraba, que ellos no, pero que habían escuchado a lo que decían muchas personas del pueblo. Uno de ellos le dijo con cierta zozobra que a su esposa la señalaban de ser una bruja. De inmediato y antes de que el hombre asimilara el impacto de aquellas palabras, el segundo le dijo que su mujer era mala y que ya la habían visto bebiendo sangre de bebés. El marido incrédulo les reclamó molesto, por lo que para él eran solo tonterías, y les aseguró que les demostraría que su esposa era inocente y no era ninguna bruja. Convencido de que las habladurías de las personas eran mentira, decidió limpiar el nombre de su esposa. Pero para esto tenía que comprobar por sí mismo lo que ella hacía por las noches. Por lo tanto, aquella noche llegó a su casa, diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le respondió que también haría lo mismo, que iría a descansar en cuanto terminara de guisar lo que comerían al día siguiente. Ya acostado, hizo un agujero a su cobija para espiar a su esposa. Y a punto de quedarse dormido, observó que su esposa cambiaba su semblante y emitía un sonido gutural extraño. De repente, cortó uno de sus largos y negros cabellos, el cual enrolló a lo ancho de su muslo, cortando su propia extremidad. Y con una transformación indescriptible, perdió su forma humana y salió volando de la casa. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el Señor quemó la pierna echándola al fogón. Cerca del amanecer,
regresó la bruja llena de sangre. Retomó su apariencia humana y al no encontrar su pierna, entró en un estado de desesperación y no se percató de la ausencia de su marido. Él ya había avisado a toda la gente del pueblo de su descubrimiento. La atraparon, dicen, para quemarla en el centro del pueblo. Dicen. En una leyenda se describe a una mujer muy hermosa. Se cuenta que allá por el año de 1951, en la carretera entre Pachuca y Real del Monte, se aparecía vestida completamente de negro. La dama de negro llevaba sombrero y velo. Se dice que en las noches más oscuras y con neblina se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche. Les contaré ahora lo que le sucedió en una ocasión a un buen hombre, chofer de un auto de alquiler, conocido como Don Cuco, refugio fragoso, mismo que a la dama de negro conoció. Fue una noche llena de neblina. Era tarde y Don Cuco vio su reloj. Eran como las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada. Bajaba del Real para llegar a Pachuca. Él solía trabajar en el turno de la noche y hacía base en un sitio de taxis por el rumbo de la terminal de camiones. Todo estaba normal hasta que llegó al monumento del ingeniero Clifford. Ahí vio a una mujer, según sus palabras, todita vestida de negro, misma que le hizo una señal, provocando que Don Cuco detuviera su marcha. Don Cuco juró y perjuró durante mucho tiempo que aquella madrugada no había nadie, que todo estaba en silencio y vacío. Y al ver a aquella mujer, no quiso dejarla a esas horas. Decía, tumbada en la oscuridad. Don Cuco la dejó subir al coche en la parte trasera. Relataba que intentó mirarla por el espejo retrovisor cuando le preguntó que a dónde iba. Pero la oscuridad de la noche solo le permitió entrever su silueta y escuchar la respuesta de aquella dama vestida de negro. En 11 palabras, palabras que cuentan, no olvidaría hasta el día de su muerte. Al Panteón Inglés de Real del Monte, ahí me están esperando. Don Cuco dio vuelta de regreso a este pueblo de Real del Monte
y la llevó hasta el panteón. Decía que todo aquello le había dado mala espina, pero que lo que más le preocupó esa noche oscura y de espesa neblina fue dejarla sola, mas no expresó su preocupación. Algo dijo, le impidió siquiera decir media palabra, y que sus pensamientos se cortaron de pronto cuando llegaron al panteón, y sin darse cuenta de cómo ella había bajado del auto. Supuso que sus pensamientos le habían distraído y por ello no escuchó cuando ella había abierto la puerta, bajado y cerrado la misma tras de sí. No dijo nada. Estaba parada al lado de la puerta de don Cuco, quien solo atinó a balbucear aquí le espero. No recibió respuesta alguna. No pudo verla, sino hasta que ella avanzó hacia la entrada del panteón, iluminada por las luces del automóvil. No debió haberla visto. De la nada, esa mujer atravesó la reja de la entrada del panteón. Caminaba entre las tumbas. Don Cuco contaba que un sudor helado se apoderó de su cuerpo, que sintió que el corazón se detenía, que su mirada se nublaba y le faltaba el aire. Salió de ahí lo más rápido que pudo hacerlo. Llegó con sus compañeros del sitio donde normalmente trabajaba. Con angustia y terror les contó lo sucedido. Después de esa noche, don Cuco jamás volvió a manejar su auto de alquiler. Y sus compañeros del sitio nunca pudieron comprender cómo, si don Cuco aseguraba haber subido a la dama de negro a las 2 de la mañana y después de llevarla al panteón inglés, había regresado al sitio en Pachuca a las 6 de la mañana. Así como don Refugio, ha habido más testigos de la aparición de la misteriosa dama de negro. Dicen, alguno les pide que la lleven a San Bartolo, a otros a Real del Monte, aunque siempre el destino es un cementerio. Quizá una noche no lejana le pida a usted que la lleve al lugar donde la estén esperando. El relato de los mineros está basado en hechos reales, ocurridos en algún lugar del África, dicen, aunque aún no ha podido confirmarse ni desmentirse. Los mineros. 6 mineros trabajaban aquel día, como muchos otros de su vida, arduamente, en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. Las faenas eran extenuantes y para algunos casi interminable. Pero ese día se rompería todo, ya que de pronto sucedió lo que los mineros saben que puede ocurrir,
y por lo que le piden al cielo para que nunca pase: el derrumbe. Aquel día quedaron aislados del exterior al quedar sellada la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. No tardaron en darse cuenta de la situación en la que se encontraban. Con su experiencia de muchos años, los más viejos se dieron cuenta rápidamente de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho 3 horas y media. La gente del pueblo pronto se enteró del derrumbe. El crujir de las piedras rompiéndose en 1000 pedazos los sacó de su rutina. Los de afuera sabían que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. Y sin decirlo se preguntaban: ¿podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Abajo, los mineros decidían que era de vida o muerte ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico, hacer lo mínimo posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron todos en el suelo, enmudecidos por la situación e inmóviles. En la total oscuridad era difícil calcular el paso del tiempo, pero uno de ellos, solo uno de ellos, el más viejo, tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora qué sucederá? El tiempo se estiraba. El calor era sofocante. Cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina del tiempo. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo: ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos, y los filos de la angustia cortaban el miedo a la muerte que se sentía en aquel cada vez más escaso y enrarecido aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que le informó la media hora,
Habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Pasó otra media hora y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total 1 hora y media. Y todos pensaron en cuán largo se le hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. Afuera, la cuadrilla apuraba la tarea del rescate. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias de quienes tienen vida. Esto es lo que los llamados condicionamientos pueden llegar a ser de las personas. Cuando se cree y se confía en que se puede seguir adelante, las posibilidades de seguir con vida se multiplican. ¿Que cómo lo sé?